Dios le bendiga, familia, bienvenido a nuestro canal nuevamente. Nuestro canal se llama Presentando al Dios verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Sea bienvenido a nuestro espacio, a nuestro canal, en el nombre todopoderoso en Cristo Jesús. Primeramente queremos presentarnos. Yo soy Randy, quiero presentar a mi esposa Nioris. Mucho gusto, Dios le bendiga. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante hoy, los tiempos finales, o señales de los tiempos finales. Como se dice, vamos a hablar sobre un tema relacionado con el tema apocalíptico o apocalipsis, o el libro de la revelación, como se le conoce también. Y primeramente, vamos a hablar de ese tema, pero le voy a dar la palabra a mi esposa, que va a dar una pequeña enseñanza, una pequeña o breve enseñanza del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, muchas gracias, amor, por darme la palabra. Hola. Quiero comenzar contándoles un sueño que tuve, que he llegado a la convicción de que es necesario compartirlo, porque es un mensaje que no solo creo que se aplica a mí, a mi vida personal, sino a la iglesia en general. Y puede servir incluso a aquellos que no forman parte de la iglesia hoy, pero que puedan hacerlo en el futuro. Este sueño fue en el año 2022, en noviembre del 2022. Fue un sueño que comenzó estando yo caminando por las calles, como que andaba en mi vida normal, aún antes de ser cristiana, y después de ser cristiana también, aún incurrido muchas veces en muchos pecados, como muchos de los que venimos a la iglesia ya adultos. Exactamente. Que pasamos por varias acciones, varias actitudes que a Dios no le agrada, como fornicación, como el beber mucho alcohol, el fumar, en fin, infinitas áreas que la Biblia después nos va mostrando que a Dios no le agrada y que nos hacen daño a nosotros, y que Dios quiere que nos apartemos de eso, pero que aún después de ser cristianos muchas veces seguimos practicando alguna de esas cosas. A veces ya no con la misma intención que antes. Cuando lo hacemos, cuando caemos en una de esas cosas, nos arrepentimos, nos contristamos ante Dios, nos quebrantamos, pero nos damos cuenta que seguimos flaqueando muchas veces en esas áreas. Y en ese sueño yo seguía practicando muchas de esas cosas que ya Dios me había dicho que tenía que dejar de hacer, ¿no? Y así seguí, hasta que estaba en un momento en una guagua, en un ómnibus con muchas personas, y yo seguía practicando, haciendo cosas que a Dios le desagradan. Y de momento veo, estando en esa guagua, como personas que no conozco, veo de momento en las personas de la calle que estaban corriendo y asustadas, con cara de susto, gritando. En ese lugar me ubiqué como que estaba en La Habana, ¿no? En Cuba, el país del que venimos, cerca del malecón donde está el hospital Hermanos Amejeira, en esa área frente ahí. Por ahí va transitando esa guagua, ese ómnibus. Y ya cuando veo a esas personas corriendo, empiezo a preguntar ¿qué pasa? Y veo entonces como que hay como unas grietas en la calle que se han formado y que están subiendo unas columnas de agua. En el momento no sentí nada, pero bueno, es como cuando uno ve las películas que hay un terremoto y se abren grietas en las calles. Puede salir agua o qué cosa, lava, no sé, pero bueno, yo lo que vi era como agua saliendo. Pero aún así me asusté. Ahí entendí que pasaba algo malo y grande y fuerte. Y ahí todo lo del agua también se asustaron. Entonces veo que el chofer, en vez de detenerse para que uno se bajara y buscara un refugio, él siguió manejando. Pero veo como que sube por las rampas que están al frente del hospital Hermanos Amejeira y en La Habana. Sigue subiendo las rampas, sigue subiendo, y cuando vengo a ver, subo hasta el cielo y estamos frente como a las puertas del cielo. Pero ahí las puertas no se abren para que nosotros entremos. Más bien lo que se detiene el ómnibus y escuchamos una voz muy suave que dice algo, pero que no. Después cuando desperté no recordé qué es lo que decía. Lo que sentía como que estaba diciéndonos, exhortándonos a hacer las cosas mejor, a arreglar lo que teníamos que arreglar, a enderezar nuestra vida para poder tener acceso al cielo, ¿no? Y ahí entonces regresó el ómnibus y era como si desperté en ese ómnibus, como si me hubiera dormido dentro del ómnibus, y todo estaba normal, todo en paz, y ahí me di cuenta que dentro del sueño
como que estaba soñando, pero que había sido como una advertencia de Dios. Y entonces le empiezo a decir a las personas, pasó, soñé esto, como que algo iba a pasar, que no sé qué, pasó esto. Y una señora que estaba sentada a mi lado me dice, ¿qué pasó? Cuéntame. Y le cuento el sueño de lo que había vivido, ¿no? Hasta ahí. Y otra mujer que estaba al lado de ella me dice, yo soñé algo semejante hace un tiempito. Y Dios incluso me dio una palabra que tenía que ver con ese sueño, y que relacionaba con la Biblia, que era Mateo 7:14. Y ahí me desperté. Por supuesto, en ese momento yo en el sueño no asocié y ni sabía qué cosa era el versículo, ese pasaje bíblico. Después que me despierto, leo Mateo 7:14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a leerlo desde el 13 porque el mensaje es dos cosas que estaba queriendo decir. Okay. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ven? Ahí entendí cuando leí ese pasaje bíblico. El mensaje es más que claro, en estos últimos tiempos nosotros tenemos, por lo menos la comunidad cristiana, los cristianos tenemos que ajustar cuentas con Dios en estos tiempos tan convulsos, tan hostiles, tan revueltos, tan locos, por así decirlo, y tenemos que ajustar cuentas con Dios de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro vivir, en nuestra vida ministerial, en la vida como familia también. Y es muy importante, y eso es un sueño de revelación que tú tuviste, amor, que experimentaste eso, pero a la misma vez Dios te mandó como un mensaje, de que solamente los cristianos tenemos que ajustar cuentas ante de Dios. Cuando estemos a final del tiempo, vamos a estar delante de un juicio, y ahí donde todo se complementa, todo lo que hicimos en nuestras vidas, lo bueno, lo malo, lo regular, y entonces hay que estar como digo yo, divagando o buscando diferentes direcciones a derecha e izquierda, sino entrar por el camino estrecho, angosto. Muy pocos quieren pasar por ese camino. Todo el mundo quiere pasar por el camino ancho, espacioso, pero es necesario que nosotros como comunidad, como cristianos, conozcamos cuál es el beneficio de pasar por esa puerta estrecha, por ese espacio tan estrecho, angosto, porque ahí es donde se prueba verdaderamente al obrero de Dios. Y Dios en estos tiempos está midiendo con un termómetro la temperatura espiritual de cada cristiano, ¿ok? De cada cristiano. Hay que tener bien en base en eso, es muy importante. Ahora le voy a dejar la palabra a mi esposa, que va a comentar un poquito más del sueño que ella tuvo, de la revelación que ella tuvo. Bueno, después de mucho orar, más bien hace poco, ya después de ese sueño para acá, Dios ha estado tratando conmigo, el Espíritu Santo me ha traído más convicción de pecado, de muchas cosas que tenía todavía guardadas en mi corazón, que a veces uno cree que ya está libre de determinadas actitudes, determinados deseos que traemos del mundo. Y ahí, poco a poco, cuando uno se rinde a Dios en oración y leyendo la palabra, uno se da cuenta que todavía quedan cosas que tiene que ir limando, que tiene que ir limpiando diariamente. Exactamente. Y tenemos que seguir todos los días, porque a veces, queriendo sin querer, decimos una mentirita, que decimos, no, eso no tiene ninguna importancia. Aunque sea una mentira piadosa como conocemos. Sigue siendo mentira, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Una falta de perdón de alguien que te ofendió también te puede impedir entrar al reino de los cielos. No es solamente fornicación, el tener sexo fuera del matrimonio, el adulterio, el asesinato, el robo. Son muchas cosas que aparentemente son inofensivas, que no son benignas, pero para Dios son pecados, para Dios son ofensivas. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y como decía mi esposo, el camino, y como dice la palabra, el camino al reino de los cielos, el camino a la vida eterna, el camino a Dios,
es estrecho y ese camino es uno solo, es Jesucristo. Muchas veces las personas piensan que cualquier camino, como dicen en el mundo, todos los caminos llevan a Roma, así como piensan que todos los caminos llevan al cielo. Se hacen buenas acciones, se dan limosnas y cualquier religión lleva al cielo, pero infelizmente la palabra de Dios no dice eso. Por mucho que quieran convencerse, dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Solo Él puede dar la vida eterna. Solo a través de Él llegamos al Padre que nos da la vida, que nos creó y nos da el aliento de vida y lo quita cuando llegue el momento. Entonces, entendí en ese sueño que ese ómnibus lleno de personas, que todos fuimos hasta las puertas del cielo, todos éramos parte de la iglesia cristiana. Y los que estaban afuera corriendo, huyendo y con temor, y que eran las personas que no son más parte de la iglesia, que ya simplemente lo que están desesperados, no tienen dónde poner su confianza. Pero los de la iglesia, aún teniendo el conocimiento verdadero, muchas veces estamos desenfocados y estamos fuera del propósito de Dios. Y podemos perder esa oportunidad de ser llevados del cielo, como promete su palabra, antes de las cosas tan terribles del juicio de Dios que van a caer sobre la tierra. Entonces queremos resumir, basado en Mateo 24, lo que Jesús dijo de cuáles son las señales antes del fin del mundo, antes del fin de todo lo que conocemos aquí en la tierra, antes de que venga la nueva tierra. Muy importante lo que estás diciendo, mi amor, muy importante para que las personas puedan conocer lo que estamos hablando. Es sumamente serio lo que estamos hablando. Estamos haciendo un resumen brevemente para que usted y expandir el mensaje también de este mensaje de señales o finales de los últimos tiempos o apocalípticos, o más le gusta obedecer el título o el nombre, pero más que el título y más un nombre, es algo profético, es una revelación escrita y escrita y que se va a cumplir. Y que se está cumpliendo también, porque lo vemos muchas cosas con respecto a todo, con la inteligencia artificial, con la interceptar de chip o el Neurolink y todas esas cosas que estamos mirando en las noticias, las guerras también, de las guerras que se están moviendo, convulsionando todo el mundo a través de la guerra, que vemos todo el mundo mostrando músculo o poderío militar, y por eso queremos aportar nuestro granito de arena y dar este importante mensaje. Ahora sí lo va a dar la palabra a mi esposa para que pueda decir. No podemos hablar mucho en este video, el tema es muy amplio. Exacto. Y la escatología, que es la rama de la teología que se encarga de hablar de los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, es algo muy amplio también. Exactamente. Hay muchos versículos, muchos pasajes, primeramente el libro de Apocalipsis, pero también en los libros del Nuevo Testamento, en los libros de Daniel, y el libro Ezequiel, del Antiguo Testamento. Entonces hay que estudiar muchas cosas. Exacto. Que no tenemos tiempo para hacer y puede ser un poco complicado para muchos entender. Exacto. Pero bueno, los invitamos a que lean después en su casa el Mateo 24 por lo menos, y el libro de Apocalipsis, que es como una ampliación de todas estas cosas que Jesús mencionó, aunque también se complementa con otros libros, como les dije. Pero bueno, voy a leer nada más estas señales en resumen, para que vayan viendo y vayan analizando lo que hemos estado viendo en el mundo desde la pandemia de COVID para acá. Aunque muchas de estas cosas, como muchas personas saben y dicen, han pasado en la historia de la humanidad, muchas cosas de estas, ninguna generación realmente ha vivido todas estas cosas con tanta intensidad, tanta frecuencia como la estamos viviendo esta generación. Por eso muchos pensamos y sentimos, incluso pienso que por el Espíritu de Dios que nos está mostrando, que esta generación es la que va a ver el regreso de Cristo. Entonces por eso debemos estar preparados la iglesia, y los que no estén preparados, es necesario que se preparen ahora, dentro y fuera de la iglesia. Pero bueno, vamos a leer esto y lo dejamos entonces que reflexione cada cual en su hogar. Exacto. Amén. Entonces, Mateo 24, versículo 4, Jesucristo señala una serie de señales, de sucesos que van a mostrar al que esté enfocado y mirando las señales que ya se acerca el momento del fin. Eso es muy importante
para todos, no solamente a la comunidad cristiana, también a las personas que también conocen de Cristo, pero no van a ninguna iglesia, ni no se congregan ni nada, pero sí conocen de Dios. Tener la mente muy despierta, los ojos despiertos y los oídos despiertos, ¿ok? En estos últimos tiempos. Ahora sí le voy a dar la palabra a mi esposo. La primera señal, los falsos cristos que van a engañar a muchos. Van a aparecer muchos líderes que van a decir yo soy Cristo, y a lo mejor no dicen el nombre, pero dicen yo soy, como vi hoy en una secta en Estados Unidos y que hay en muchos lugares. Exacto. Yo soy el hombre de Dios que le puedo dar la salvación si hacen tal cosa. Van a aparecer muchos más de lo que en la historia de la humanidad ya han aparecido. Segundo, guerras y rumores de guerra, que ya estamos viendo, cada día se intensifican más los deseos de guerra de muchos países. Que se piensa que estamos a borde de una tercera guerra. Exacto. En tercer lugar, hambres. Hemos visto en nuestro mismo país de Cuba, estamos viendo la situación con el alimento que cada vez ha sido más fuerte, yo creo, de lo que se ha visto en toda la historia de Cuba, yo creo. La situación en Cuba está muy deplorable con respecto a la alimentación. Entonces, esa es una cosa que no solo ahí, también se ve en otros países. En otras partes del mundo. África, Haití, otros países de Latinoamérica, etc. Y pensamos que cada vez todas estas cosas van a empeorar en el resto del mundo también. Cuarto lugar, terremotos. Cada vez vemos más anuncios de terremotos más intensos, incluso en lugares que normalmente no se veía casi, se están viendo. Y desastres naturales también que estamos mirando, no solamente inundaciones, vaya, tremendo. Las lluvias intensas, los incendios severos en Chile y en otros países. En otros países. En quinto lugar, la persecución y martirio al pueblo de Dios, que ya se está viendo en muchos lugares, ya en países musulmanes, a veces en países latinoamericanos, en Haití hemos visto cómo han asesinado cristianos y hasta pastores misioneros recientemente, pero también en otros lugares que aunque no se divulguen las noticias, sigue habiendo y cada vez más. Está latente. En sexto lugar, la apostasía de muchos cristianos. La apostasía significa los que se apartan de la fe. Muchos que, habiendo profesado la fe en Cristo, deciden dejar de creer en Cristo y volver a hacer las cosas que normalmente hacían en el mundo. No es lo mismo dejar de congregarse por un tiempo, o qué sé yo, el tiempo definitivamente, por el asunto que sea. Por diferentes razones. Exacto. Pero seguir en comunión con el Señor, seguir ayudando a hermanos en comunicación, seguir orando, seguir sirviendo de alguna forma, al que decide apartarse totalmente y no creo más en Dios, no quiero seguir más a Cristo, no me interesa. Esa es la apostasía. Séptimo lugar, multiplicación de falsos profetas. Muy importante ese punto. Los falsos cristos que dijo el Señor al principio, falsos profetas. Falsas personas que van a decir cosas, profecías aparentemente que van a pasar, que lo dicen de acuerdo a lo que las personas pueden agradarle escuchar, como habían en la Biblia en el Antiguo Testamento, que decían cosas para agradar al rey, para ganar un beneficio, pero que al final no venían de parte de Dios. Eso se va a multiplicar. También el aumento de la maldad. Estamos viendo en las noticias en muchas partes del mundo, yo creo que en todas partes del mundo, hasta los países más pacíficos que veíamos, como Cuba, donde crecimos, que últimamente hay más violencia. Se ha elevado, han tenido una oleada de crimen, de bandas, de pandillas, la violencia también se ha aumentado en estos últimos tiempos. Y eso, el aumento de la maldad unido a la otra señal que es la disminución del amor. Como ya se ha perdido ese deseo de servir al otro simplemente desinteresadamente, como debe ser el amor al prójimo, como el amor a Dios, ya es el egoísmo lo que predomina, entonces exacto, lo que vale más lo que yo deseo, no importa si te hago daño, con tal de yo ganar lo que quiero, ¿no? Exacto. Aquí el Señor hace una pausa, el que persevera hasta el fin será salvo, dice, porque hasta aquí es fuerte lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, después de eso vienen cosas más fuertes que hay que seguir perseverando en fe, perseverando en la lectura y en el estudio de la palabra, perseverando en la comunión con el Señor, en oración, en adoración, en alabanza, para que eso nos ayude a perseverar, aun cuando seamos perseguidos, aun cuando suframos tribulaciones de cualquier tipo, desastres naturales, lo que sea.
sabiendo y confiando que Dios va a estar con nosotros y que nos va a guardar. Aunque nuestro cuerpo sufra, nuestra alma va a ser guardada. Amén. Amén. La 10ª señal, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Independientemente de persecuciones y dificultades, como pasó con la iglesia primitiva, mientras más perseguían, más ellos se expandían, más se llevaban expandió la la palabra palabra. y más crecía la iglesia. Así mismo. Asimismo no debemos temer, aún venga lo que venga, pasemos lo que pasemos, sigamos transmitiendo la palabra, transmitiendo el amor de Cristo, que la iglesia va a permanecer. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Amén. Aleluya, amén. La número 11 es la gran abominación. Esto está también reflejado en el libro de Daniel. Entonces ahí da inicio a la gran tribulación con el anticristo, que ese va a ser el mayor de todos los espíritus anticristos que se han manifestado en líderes gubernamentales en el mundo. Ese va a reunir todas las características de todo y peor. Y va a ser un gobernante a nivel mundial. Como vemos que hay muchos que están pidiendo, muchos presidentes de países que están pidiendo un gobierno mundial, exacto, una moneda única, un solo método de control en general. Mundial. Exacto. Es, lo que estamos viendo es que ya se está preparando a las naciones para ese momento. Y ese líder es anticristo, como le conocemos en la Biblia, es el que va a llevar a cabo esa gran abominación contra el pueblo de Israel en el templo allá en Jerusalén. El número 12 es: se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ahí eso va a ser, no me puedo imaginar porque eso nunca, por supuesto, lo hemos vivido, que se caiga el sol, se caigan las estrellas, sea una lluvia de meteoros, no sé. No sé, los que estemos vivos en ese momento sabremos qué será. Sí, lo que de la comunidad del pueblo de Dios que pase por la tribulación. No sé. Ah, Según Mateo, estoy leyendo las señales según Mateo 24. Cada quien después interprete en oración Claro. con el Señor, el Espíritu Santo les revelará cómo va a ser la cosa, porque eso que está hablando mi esposo son teorías, exacto. doctrinas que han aprendido algunos teólogos. Así Y mismo. algunos tienen una teoría y otros tienen otra en relación con el rapto. Algunos piensan que va a ser pre-tribulación, otros que va a ser en el medio de la tribulación y otros que va a ser post-tribulación. Entonces, eso lo dejamos a consideración de cada quien con el Señor. También lo vamos Yo sigo leyendo las señales y cada quien. ahora te doy a leer la señal. La última. Yo hice eso para que mi esposa explicara esa misma explicación que ella dio anteriormente, para que usted despierte del letargo, del estupor, porque a veces seguimos dogmas y doctrinas, y entonces es muy importante lo que estamos diciendo, y eso es lo que estamos haciendo, algo muy breve. Ahora sí voy a dar la palabra a mi esposa. Por último dice Jesús, el número 3, aparece él sobre las nubes, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles a reunir sus elegidos en toda la tierra. Y entiendo que eso es el rapto o arrebatamiento, pero bueno, lo dejo en interpretación de cada quien. Que está ese pasaje, esa señal específica del versículos 30 al 31. Entonces, como dice Mateo 24:42 para concluir, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como dijo Jesús, el día y la hora solo el Padre la sabe, ni Él, ni los ángeles, ni nadie de esta tierra. Con mucho que queramos sacar cuenta, no podemos llegar, solo Dios sabe el momento exacto. Lo que hay que estar preparado, seguir viendo las señales, que todas esas señales son, como dice Pablo en pasajes del Nuevo Testamento, en una de sus cartas, son como dolores de parto, que como sabemos en un parto de una mujer, las contracciones empiezan leves, espaciadas, después son cada vez más frecuentes y ahí se va dilatando el cuello al mismo tiempo, para que cuando ya las contracciones sean en menos de 10 minutos, 3 contracciones o más, y el cuello bien dilatado totalmente, los 10 centímetros, ya está listo para parir. Y ahí sí son segundos, minutos que va a salir el bebé. Entonces ya, mientras más frecuente, más intenso sea eso, ya saben que más cerca estamos del momento de alumbramiento. Entonces estemos alertas, estemos velando, estemos orando y sobre todo cuidando nuestra santidad, cuidando nuestra relación con el Señor, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con el Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Esto es muy importante lo que
explicamos aquí. Esto es una pequeña enseñanza y es para mostrarle a las personas que nos ven que puedan despertar del letargo, despertar del sueño en que están a veces con respecto a muchas dogmas, mucha doctrina de hombres, y a veces a pesar de ser sabios, somos ignorantes a veces. Por eso es muy importante esta breve enseñanza. Como dijo mi esposa, hablando de la revelación, hablando del libro de Apocalipsis, hablando de las señales, de los tiempos finales, lleva más espacio, más tiempo, y eso que nos demoramos un poquito más, pero era necesario hacer este video, era muy necesario hacer este video. Pero bueno, ya sencillamente nos despedimos hasta el próximo material, hasta el próximo nuevo video que podamos dárselo o presentárselo a ustedes, otras enseñanzas. Y nada, que Dios me la bendiga, familia. No olvidarme, suscríbanse presentando al Dios verdadero. Ese es nuestro canal, en el nombre todopoderoso. Yo soy Randy, mi esposa Nuri, y entonces nada, nos despedimos. Que Dios le bendiga, familia, que Dios le bendiga mucho. Chao. Bendiciones.